2 de marzo del año 2026. Vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derechos solicitada por la investigada Marita Sonia Barreto Rivera en el expediente número 9-2026, incidente número 1, seguido ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a cargo del doctor Edín Campos Barranzuela, quien reemplaza al doctor Juan Carlos Checley por disposición superior, en virtud de que dicho magistrado se encuentra en estos momentos gozando de su periodo vacacional. En tal sentido, vamos a dar inicio a la presente audiencia y le vamos a requerir al Ministerio Público su acreditación correspondiente. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos los presentes. Luis Felipe Zapata González, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios y demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctora Marita, por favor, acredítese. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes, señor fiscal. Marita Sonia Barreto Rivera, con DNI 095-93-211, correo electrónico mbarretoabog@gmail.com, con los demás datos consignados en el exordio del requerimiento de tutela. Muchas gracias. Sin embargo, doctora Marita, como quiera, sé que la semana pasada tuvo problemas de conectividad y estamos ante una nueva audiencia. Por favor, complete su generales de ley. Ok, domicilio real en Avenida General Santa Cruz, 485, Jesús María. El correo señalado anteriormente. Gracias. Su casilla electrónica, por favor. Disculpe, doctor, no uso casilla electrónica, estoy usando el correo electrónico y ahí me están notificando. Ya, a ver, repita su correo entonces para que quede registrado en la presente audiencia. mbarreto@gmail.com. Muy bien, muchas gracias. ¿Tiene usted abogado defensor? Estoy ejerciendo mi autodefensa, señor juez, conforme al artículo 39.1 de la Ley de la Carrera Fiscal. Muy bien, también se encuentra en plataforma Geraldine Chirayala, por favor, acredítese. Sí, señor magistrado. Muy buenas tardes. De igual forma, representante del Ministerio Público, la doctora Marita, y demás enlazados en esta sesión virtual, se acredita la defensora pública Geraldine Ivette Chira Ayala, con registro del Colegio de Abogados de Ayacucho 2123, domicilio procesal Girón Carabaya 831, quinto piso, Cercado de Lima, con teléfono móvil 912-622-793, casilla SINOE 99911, y correo institucional gchira@minjus.gov.pe. Mi presencia es en base al oficio solicitado por su judicatura, señor magistrado, para esta sesión. Gracias. Muchas gracias, doctora Geraldine. Como quiera, sé que la procesada Marita Barreto ha indicado que va a ejercer su defensa en esta audiencia. Le agradecemos su participación. Sin embargo, usted, si gusta, puede mantenerse en la plataforma frente a alguna contingencia que podría suceder. ¿Conforme? Conforme, señor magistrado. Gracias. Luis Alberto Verástegui Urbina también se encuentra en plataforma. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Luis Alberto Verástegui Urbina, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, ya con los datos de identificación que se encuentran en autos conforme a la audiencia anterior. Doctor, ¿usted va a trabajar con En, el cali en calidad de interconsultante? interconsultante. Complete sus datos, por favor, finales, o son los mismos datos que Sí, son los mismos datos, doctor. También participé en la audiencia anterior. Conforme. Sí. Entonces, encontrándose todas las partes procesales en esta audiencia, vamos a declararla válidamente instalada y también vamos a registrarla a través de audio y video por la plataforma Google Hangout Meet. Vamos a preguntarle a nuestro asistente de audiencia si hay algún escrito pendiente de poder proveer. Sí, doctor, porque cuenta que tenemos registrado en 567-2026 con fecha 23 de febrero, ahora 5:18 de la tarde, por la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a través del cual pone en conocimiento de la señora Sonia Barreto
En cuanto a que Doctora Elizabeth, tenemos dificultades con la comunicación, no se le escucha, por favor. A ver, a persona, o acérquese al micrófono de la computadora para los efectos que nos dé una razón que se pueda entender, por favor. sí, doctor, ¿me logra escuchar ahí? Ahora está mejor. Sí, doctor, nuevamente le indico. Tenemos un escrito pendiente por dar cuenta, ingresado con el número 567-2026, recibido con fecha 23 de febrero del presente año, a horas 5:18. Este escrito ha sido ingresado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a través del cual comunica que la señora Marita Sonia Barreto Rivera se encuentra colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Junín con número de registro 2454, en la cual figura con estado de habilitación inhábil desde julio del 2025. Ese es el tenor del escrito presentado, señor. Muy bien. A ver, señor fiscal, oralice su petición. Sí, señor magistrado, conforme lo hicimos saber en la audiencia anterior, esta fiscalía haciendo la consulta ante el Colegio de Abogados de Junín, aparece a la fecha 23 de febrero como inhábil la hoy investigada, la doctora Marita Sonia Barreto Rivera, con registro 245. Nuestro colocar conocimiento de su despacho, teniendo en cuenta que la hoy investigada está asumiendo su autodefensa. Eso es todo. Gracias. Se le corre traslado a la doctora Marita Barreto. Su señoría, sí, en la suscrita tiene la colegiatura 2454 del Colegio de Abogados de Junín y se encuentra hábil para ejercer su autodefensa. ¿Ha presentado algún escrito, doctora, para poder acreditar la habilidad? No lo he presentado, su señoría, pero en este momento puedo pasar la habilitación a la secretaria o al especialista legal para que lo pueda verificar su despacho. A ver, doctora, ¿o usted podría compartir pantalla? Sí, justo estoy en eso. Doctor, si me permite, para coadyuvar, efectivamente ya en el sistema aparece que la investigada ya aparece como inhábil. Al parecer ya canceló ese mismo día. Muy bien, entonces, ¿no hay ningún problema, doctor? No, ninguno. ¿Se desiste de su pretensión? Simplemente era una exhortación, ¿no? Que se pone en todo caso hábil. Exacto. No hay nada más que cuestionar al respecto. Ya, sin embargo, doctora, ¿podría compartir, por favor? Sí. A ver. Doctor, no, igual tengo el mismo problema ahora con imágenes, pero si la especialista me pudiera escribir al WhatsApp y yo se lo paso en este acto, Correcto. que lo tengo ¿Ya? aquí en la máquina. Muy bien, a ver, doctora Elizabeth, por favor, Que me le escriba, vamos doctor. a hacer llegar la constancia de habilitación del Colegio de Abogados de Junín, que la acredita como hábil a la procesada. Doctora Elizabeth. Sí, le estoy mandando un mensaje a la doctora Barreto para que pueda mandarme su habilitación, por favor. Ya, ahí le estoy pasando y también las diapositivas, doctor, para a ver si me puede ayudar a proyectarlas. Ya, acabo de pasarle también la habilitación, doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a solicitarle a nuestra asistente de audiencias que comparta pantalla sobre el certificado de habilitación del Colegio de Abogados de Junín de la procesada Marita Barreto Rivera. Doctora Elizabeth, comparta pantalla, por favor. Sí, doctor.
Doctora Elizabeth, no se pudo visualizar. A ver, ¿puede dar lectura, por favor? Ahí está. Ahí se nota, doctor. Ya, de lectura, doctora Elizabeth. Sí, señor magistrado. Ilustre Colegio de Abogados de Junín, constancia de habilitación. La directora secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Junín hace constar que la abogada Barreto Rivera Marita Sonia, miembro de esta orden profesional, inscrita con número de colegiatura 2454, se encuentra al día en sus cotizaciones ordinarias hasta el mes de julio del 2026 y hábil para el ejercicio de la profesión en este distrito judicial y a nivel nacional hasta el mes de octubre del 2026. Se expide la presente constancia de habilitación el lunes 23 de febrero del 2026. Firma la directora Gisela Chávez Alfano. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Conforme, señor fiscal? Conforme, señor magistrado. Gracias. Muy bien, entonces, frente a la solicitud que el doctor Luis Felipe Zapata González ponía de conocimiento a este juzgado supremo, mediante el cual la doctora Marita Barreto se encontraría inhábil, es decir, no pagar las cotizaciones ante el Colegio de Abogados de Junín, y al mismo tiempo se encontraría impedida para patrocinar o no ejercer su autodefensa de la constancia que en estos momentos ha presentado la doctora Marita Barreto, se acredita que efectivamente la constancia de habilitación la acredita para poder ejercer su autodefensa o la defensa de cualquier otro patrocinado en caso ejerza la defensa hasta a mediados del presente año. Documento que ha sido suscrita por la Secretaría de ese ilustre colegio de abogados. En consecuencia, se encuentra habilitada para poder ejercer su autodefensa y así podamos realizar la diligencia con toda normalidad. Entonces, vamos a empezar con la presente diligencia. Doctora Marita, se le concede 10 minutos para que usted pueda oralizar su petición de tutela de derechos, así como también se autoriza la participación para que usted pueda presentar las diapositivas. Su señoría, si me permite, puede autorizar a la especialista, pueda proyectar las diapositivas que le he enviado también al WhatsApp. A Conforme, pueda doctora. Mejor esto. Muy bien, doctora Elizabeth, por favor, comparta las diapositivas. Sí, doctor, me confirma, por favor, si se logran visualizar. Sí. La segunda diapositiva, por favor, doctor. Su señoría. Puede empezar. Muchas gracias. Solamente por una cuestión de orden, en el presente debate, su señoría, esta defensa retira el requerimiento, el petitorio número 2 respecto a la aclaración de complejidad, dado que por una cuestión estratégica de la defensa ha planteado un control de plazo, y ahí se va a debatir justamente este tema de la complejidad y el plazo de 8 meses que ha establecido el Ministerio Público. En ese sentido, solicito se autorice y se admita el retiro del petitorio número 2 respecto a la complejidad por 8 meses que emitió en la disposición 2 sin motivación por parte del Ministerio Público. Y solamente voy a plasmar el petitorio en cuanto al pedido principal, esto es que no existe una imputación necesaria respecto a la disposición 2 y rechazada mediante disposición número 3 y número 4, así como el pedido de la entrega de copias en su totalidad de la carpeta fiscal. Solo esos 2 puntos, su señoría. Conforme la escuchamos. Muchas gracias. Su señoría, en virtud del artículo 71.1 del Código Procesal Penal, vengo a vuestro despacho a solicitar tutela de derechos en relación a 2 puntos concretos que el Ministerio Público ha omitido o viene vulnerando mi derecho al ejercicio de ejercer mi derecho de defensa, por cuanto, mediante disposición 2, ha vulnerado derechos constitucionales esenciales, esto es, el derecho de defensa, el principio de imputación necesaria y la prohibición de investigaciones prospectivas
debido a que la disposición fiscal se sustenta exclusivamente en una fuente narrativa y no corroborada que no satisface el estándar mínimo de base objetiva, requerido sobre todo para legitimar la persecución penal. Investigar sin soporte fáctico verificable no constituye, su señoría, ejercicio legítimo del jus puniendi del Ministerio Público. No satisface el estándar mínimo de sostener imputación penal. En consecuencia, y este es el petitorio concreto, su señoría, solicito se ordene al Ministerio Público emitir una nueva disposición conteniendo una imputación penal objetiva a este nivel preliminar, el acto funcional atribuido, la competencia específica de la investigada y el nexo teleológico entre la ventaja y dicho acto como base indiciaria que promueve la investigación penal. Y segundo, su señoría, se ordene la entrega total de los actuados de la carpeta fiscal, incluyendo anexos y la carpeta auxiliar, al no haber sido declarada secreta. Continuamos con la diapositiva. En la tercera diapositiva, su señoría, usted verá, estos son los derechos que se viene vulnerando con estas dos disposiciones. El artículo 329 del Código Procesal Penal nos establece cómo es que se inicia una investigación. Y dice en su literal o numeral 1 que la policía inicia los actos de investigación de forma inmediata, dando cuenta al fiscal cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. O sea, el acuerdo plenario o la sentencia plenaria 1/2017 en su fundamento 24 señala la sospecha inicial simple. El grado menos intensivo de la sospecha requiere por parte del fiscal puntos de partida objetivos, es decir, un apoyo justificado por hechos concretos, solo con cierto nivel de limitación. Eso, su señoría, no hemos encontrado en la disposición 2. El artículo 395, se me viene imputando el delito de cohecho pasivo específico, que señala el fiscal que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a sabiendas que él es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento. Su señoría, este es un presupuesto de cumplimiento obligatorio y se entiende que si va a iniciar una investigación, tiene que haber indicios objetivos de que esto se habría dado y que esto tendría connotación penal. Pero sigamos. ¿Cómo nace esta investigación, su señoría? Hay una publicación, Willax, un medio de comunicación totalmente desprestigiado, que su finalidad es proteger justamente a grandes y altos funcionarios de Estado y empresarios privados vinculados a actos de corrupción del poder. Y lo digo con la absoluta certeza porque he sido pasible y víctima de todos estos ataques mediáticos y que me han abierto más de 30 investigaciones producto de estas informaciones que hoy más de la mitad se han archivado. Porque la verdad tiene que aflorar. Pero luego de qué, su señoría, de que me han maltratado, han vulnerado todos mis derechos, la presunción de inocencia, tratándome como hoy me trata la Fiscalía. No hay sospecha ni siquiera inicial y ya me han aperturado una investigación tan gravosa que incluso el Ministerio Público está pidiendo el levantamiento del secreto bancario sin sustentos objetivos. Señoría, acá no se niega que la Fiscalía cumpla su trabajo y que investigue, por supuesto, pero no sobre los dichos de testigos de oídas, sino sobre hechos y elementos objetivos como lo exige la norma y la jurisprudencia. Así, esta investigación nace el 23 de julio del año 2025 sobre una más denuncia falsa, temeraria, que emite Willax. Como dije, un medio de comunicación totalmente desprestigiado y de conocimiento público. En la disposición 1, el fiscal del 24 de julio apertura actos previos de investigación y ordena algunos actos de investigación. ¿Y qué es lo que dice? Esto es muy importante y medular, su señoría. La disposición 1 ordena diligencias previas y dice, de acuerdo al contenido de Willax, dice, el ciudadano Juan Torres Cubas manifestó públicamente que
En declaraciones brindadas al programa Contracorriente en Willax, afirmó que la ciudadana Sada Goray le comentó meses antes de ser detenida que había llegado a un acuerdo con la fiscal Barreto para ver su tema de salir libre del proceso que se le seguía. Fíjese su señoría, primer presupuesto. El ciudadano Torres Cubas señaló que la ciudadana Sada Goray le habló de un acuerdo por $1 millón y le indicó que había dado un adelanto importante a Marita Barreto, pero que necesitaba de su apoyo. Hasta aquí, su señoría, narrativa, lo que dice este señor Torres Cubas. Pero el fiscal, inteligentemente, por supuesto, y en cumplimiento de su deber, dice: el ciudadano Torres Cubas afirmó que Sada Goray le pidió cambiar su versión anterior brindada 2 años atrás en su primera colaboración ante el comandante Martínez para que ésta le fuera acorde con la de ella. Su señoría, este punto 2.13 es medular y usted va a ver cómo es que la imputación fáctica que hace la Fiscalía no solo es incongruente, sino que adolece de todo elemento mínimo objetivo que pueda darle contenido a estos hechos materia de investigación. Sigamos con la diapositiva, por favor. La Fiscalía, reconociendo la insuficiencia de la versión mediática, ordenó diligencias previas para obtener elementos objetivos. Fíjese en este punto de esa disposición 1, señor juez. No obstante, dice el fiscal, el marco fáctico expuesto a través del contenido de la nota periodística carece de los requisitos mínimos exigidos en el artículo 328.1 del Código Procesal Penal. Para proceder con su calificación, concretamente, no se advierte información precisa respecto a la fecha, lugar, modo y circunstancias específicas en que se habría producido un supuesto acuerdo ilícito, lo que impide, por el momento, dotar los hechos a una estructura penal verificable conforme a los elementos típicos del delito. En consecuencia, ordena solicitar a Juan Ricardo Cubas precise los hechos manifestados en el programa Contracorriente, es decir, que señale dónde, cuándo, cómo, lugar, fecha, modo y circunstancias de ese entramado corrupto. Señor juez, esta es una decisión coherente con las funciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el Ministerio Público es decirle al investigado de qué te voy a investigar y por qué te voy a investigar, y no dejarse influenciar por una narrativa interesada y armar aparentemente un hecho presuntamente delictivo para aperturar una investigación y encima pedir medidas gravosas y limitativas. Solo con estos. Mire, señor juez, en la disposición 2 del 19 de enero del 2026, la Fiscalía me imputa esto porque ya apertura, a pesar de la disposición 1, que muy bien lo he leído, la Fiscalía apertura investigación preliminar en mi contra con esta imputación. De acuerdo a lo descrito, la ciudadana Marita Barreto, en su condición de fiscal superior de EFICOP, habría aceptado y o recibido la promesa y un adelanto de un donativo ascendente a $1 millón, ofrecido por Sada Goray con la finalidad de incidir de manera indebida en el trámite, la orientación o el resultado de las investigaciones penales seguidas contra esta última, así como en un proceso de colaboración eficaz que se encontraba sometida al ámbito de su conocimiento y competencia. Señor juez, esta es la imputación. ¿Dónde está el cumplimiento que habría ordenado el fiscal en la disposición 1? ¿Dónde, cuándo, cómo, en qué lugar le exigió el fiscal a Juan Torres Cubas que precisara eso? No contento con ello, la Fiscalía no solamente no observó que no cumplió, porque Juan Torres Cubas nunca dio esos datos concretos, específicos y mínimamente corroborables. La declaración de Juan Torres Cubas es una declaración mediática e interesada y no aportó ningún elemento de convicción que sustentara. ¿Y qué dice la Fiscalía en su disposición 2? ¿Cuáles, digamos, los indicios que le generaron mínimamente convicción para aperturar esta investigación preliminar? Estos dos elementos de convicción, su señoría. Primero, el reportaje, que ya le enseñé al iniciar esta alocución, el acta de transcripción del reportaje de Willax. Ahí está.
acta de búsqueda de información del 25 de agosto del 2025. Y luego la misma declaración de Juan Torres Cuba por escrito que le pidió precisara la forma, modo y circunstancia, que no lo hace. En consecuencia, si usted ve esos dos círculos redondos, el acta de declaración de lo que dijo Torres Cubas en Willax y el escrito de Torres Cubas que dice lo mismo que dijo en Willax, y más bien con graves contradicciones, hacen una misma narrativa, es decir, un testigo de oídas que dice que Sada Goray le contó. La Fiscalía, su señoría, utiliza un solo elemento de convicción. ¿Y qué es este solo elemento de convicción? Una narrativa mediática de Juan Torres Cubas a través de Willax como base principal, sin contrastarlo con otros elementos que pueda darle sustento a esta imputación. Pero sigamos, su señoría. Entonces, ¿qué acto funcional concreto realizó Marita Barreto para que indiciariamente establezca influencia indebida en un proceso específico? Ese es el cohecho pasivo específico, que es lo que me está imputando la Fiscalía. Entonces, para defenderme y establecer mi estrategia de defensa, señor, tengo que conocer de qué forma mi función en mi condición de fiscal superior podía influenciar para favorecer a esta señora Sada Goray. Se le preguntó a este señor Juan Torres Cuba en el mismo programa Willax y él no supo decir qué. Es decir, no sabe qué le pidió o cómo le pidió. Entonces, señor, estamos frente a qué? Una conjetura, una elucubración, con las disculpas del caso, un chisme, una narrativa para favorecerse. Claro que sí, señor, porque este señor Juan Torres Cuba, y eso es algo que tampoco ha señalado la Fiscalía, a pesar que esta señora Sada Goray le presenta un escrito y le dice al fiscal, señor, este señor Torres Cuba es mi coimputado con quien yo tengo un conflicto de intereses porque según esta señora está diciendo la verdad en el proceso y está delatando pues los actos que habría cometido este señor Torres Cuba. Y en consecuencia, aquí hay intereses y desde la defensa, desde la óptica de la defensa, aquí se estaría instrumentalizando al Ministerio Público para que este señor pueda favorecerse en su defensa. Es decir, creando, como dice esta señora Sada Goray, desprestigiar a su coimputada para debilitar sus declaraciones. No lo digo yo, está en la carpeta fiscal que el fiscal tampoco ha tenido, digamos, el análisis debido antes de emitir la disposición 2, porque ese escrito lo presenta esta señora Sada Goray dándole toda la información respecto a ese caso que el fiscal no se pronuncia. Por el contrario, su interpretación es al revés. Y digo, para instrumentalizar al Ministerio Público para favorecerse en otro proceso en trámite de gran corrupción que justamente EFICOP ha investigado. Por eso decía, cuando inicié esto, aquí hay una campaña agresiva de desprestigio mediática en contra de la fiscal que trae consigo procesos como estos, justamente. Y doloroso, porque también pertenezco al Ministerio Público y he actuado con total transparencia y en la medida que he sido pasible de tanta infamia, su señoría, estoy aquí enfrentando estos procesos. Yo no digo que la Fiscalía no investigue, que investigue, claro que investigue, porque soy yo la primera en que esto se debe de archivar, porque se va a archivar. Esto es una gran mentira, pero no puede ser el Ministerio Público secundar tanto abuso, su señoría. Mire la imputación. Este señor, Juan Torres Cuba, se ratifica de su narrativa mediática tanto en Willax y, como lo pide la Fiscalía, lo presenta por escrito. En consecuencia, tenemos un solo elemento. La imputación, señor, no se sustenta solo en la reiterancia de un testigo de oídas, con intereses, con falta de corroboración externa mínima. Por ello, la imputación no está delimitada objetivamente. Y fíjese, acá hay un hecho importante y es lo que yo le decía. En este párrafo donde está la flecha, donde dice escrito presentado, el siguiente, por favor, presentado al Ministerio Público por Juan Torres Cuba, Sada Goray, quien no solo niega los hechos, sino relata los hechos graves
en los cuales demuestra la ilogicidad errada y cronológica del relato de Juan Torres Cuba. Y esto, señor, lo encuentra usted a folios 96, tomo 1, de la carpeta fiscal que en digital he adjuntado al requerimiento. ¿Y qué dice esta señora? En esta oportunidad, incluso, dice ella, va más allá, introduce la grave acusación de que mi patrocinada habría cometido un nuevo delito, imputándole haber entregado supuestamente $1 millón a la fiscal coordinadora Marita Barreto para favorecerla. Tal afirmación es especialmente delicada, pues se sustenta únicamente en el dicho de un coinvestigado que comparte la misma condición procesal que Torres Cubas en los hechos materia de investigación, sin ofrecer prueba alguna que otorgue credibilidad a su dicho. Señor, si esto la Fiscalía no pudo analizar, y aquí viene una pregunta desde esta defensa. Si tiene la declaración de Torres Cubas, testigo de oídas con interés, si tiene la declaración escrita, por supuesto, que no es una declaración, no fue sometida a juramento, no fue sometida al contradictorio, son los dichos presentados por estas dos personas en esta investigación. El fiscal, antes de emitir la disposición 2, tenía el deber de valorar estos dos elementos, dos únicos elementos de convicción, y ver la razonabilidad, la congruencia y sobre todo con la objetividad y las máximas de la experiencia para darse cuenta frente a qué estamos. Señor, una investigación se abre por indicios mínimos suficientes que haga generar una sospecha. El dicho de un coinvestigado de Sada Goray, que tiene interés en defenderse y acreditar en otro proceso su inocencia, y lo que intenta con estas declaraciones es desprestigiar a su coimputada, con la cual tiene un conflicto. Pero lo grave de esto, señor, es todo lo que ha venido sucediendo después. Vamos terminando, doctora, por favor. Solo 2 minutos, por favor, doctor, para terminar la idea. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado, por ejemplo, en un caso igual, porque creo que he sido investigada por todo el Código Penal. En un caso, en el 192, se pronuncia nuevamente por lo que vengo diciendo. Dice, la sospecha debe tener una base objetiva, que una medida limitativa de derechos no puede sustentarse en investigaciones meramente prospectivas. Y aquí la Fiscalía está incurriendo en una investigación prospectiva. No se cuestiona la investigación, señor, lo vuelvo a repetir, no. Lo que se exige acá es precisión jurídica, imputación necesaria a este nivel de imputación. El Acuerdo Plenario 2-2012 habla justamente sobre la progresividad de la investigación, pero es de la investigación y no de la imputación. El investigado tiene que conocer sobre qué se va a defender, y aquí no lo conozco, señor, no lo conozco. Se ratifica en la casación 599-2018. Aquí, señor, hay una grave vulneración al debido proceso y una grave vulneración a la interdicción de la arbitrariedad, conforme lo he señalado. No hay elementos de convicción. La narrativa está basada en un interés de una persona sin que a pesar que la Fiscalía le dio la oportunidad, no aportó ninguna sola prueba. El segundo pedido, señor, es la disposición 4, en la cual he solicitado, el último, por favor, he solicitado copias de toda la carpeta fiscal. Me han otorgado la carpeta fiscal y hasta recién hace poco, hace 2 o 3 días, me han notificado el segundo tomo, a pesar que esta investigación se inició en el año 2025, pero me dicen el cuaderno auxiliar no se le puede dar. Usted verifique qué necesita y le vamos a dar la copia, porque aquí está protegida por la reserva de la investigación. La reserva de la investigación, señor, conforme al 324, puede ser aplicada para el investigado. Si el Ministerio Público quiere mantener en reserva un secreto, tiene que declararlo conforme al artículo 20 del Código Procesal Penal. Pero no le puede decir a un investigado, no te voy a dar la carpeta, porque eso corresponde a mi reserva y a mi estrategia. Y entonces, ¿cómo me defiendo, señor? ¿Cómo se podría defender un investigado si no conoce en su plenitud qué hay en la carpeta? Porque tenemos que defendernos sobre elementos que obran en la carpeta. Si el Ministerio Público tramitó en secreto alguna investigación y no la declaró, ¿qué estaría vulnerando respecto a la investigada, señor?
Muy bien. Último, con esto termino, señor juez, se lo prometo, por favor, este último elemento, señorita especialista, lo puso en la fuente de información para el Ministerio Público, Huila. Mire lo que dice ahí, señor, y por eso hablaba yo de contradicciones. Donde está la flecha dice, ¿qué es lo que le pide o qué es lo que tenía que cambiar para que la fiscal Barreto pueda recibir o pedir o que esta señora Sada Goray le haya dado $1 millón? Esto es lo incoherente, señor, y por eso pregunto, ¿me defiendo de la narrativa del señor Torres Cubas o me defiendo de la imputación que me hace el Ministerio Público? Y si es lo segundo, que sería lo correcto, ¿sobre qué fundamento fáctico me voy a defender si no se conoce? Lo que está diciendo en esta flecha, señor, este es testigo interesado Torres Cubas, dice, no sé, dice, ¿qué esto? ¿Y qué cree usted qué cree usted? Pregunta subjetiva. ¿Qué cree usted que tenía que cambiar? ¿Qué le pedía a Sada Goray para que cambie a cambio de dinero y que le beneficiaría a Barreto o que Barreto exigía que se cambie eso? ¿En qué medida yo podía exigir un pedido o algo si esta imputación que me hace es incoherente, señor? Este señor dice, no sé, dice... Doctora, por favor, ya hemos excedido el plazo, por favor, que se lo ha otorgado. Gracias, voy a continuar en el siguiente estadio. Gracias. Muy bien, el mismo término de tiempo para el señor representante del Ministerio Público. Lo escuchamos, doctor Zapata. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, este Ministerio Público va a proceder a hacer la absolución con respecto al pedido de tutela de la investigada, la señora Sonia Aspect. Señor magistrado, la autodefensa sostiene que las disposiciones 2 y 3 vulneran el derecho de defensa y el debido proceso por una supuesta ausencia de imputación fáctica necesaria. Sin embargo, dicho planteamiento no resulta atendible, pues la investigación preliminar se inició y se desarrolla dentro de los márgenes constitucionales y legales, contando con una imputación inicial razonable y acorde con la etapa procesal sin que se advierta afectación alguna a derechos fundamentales. Ahora, con respecto al objeto de la tutela planteada, aunque la autodefensa afirma que solo cuestiona la regularidad constitucional de las disposiciones fiscales, en realidad, en el fondo, lo que pretende es someter a control judicial el mérito de la imputación, la valoración de la fuente y la suficiencia de los indicios. Con ello existe un estándar propio de etapas posteriores y una evaluación anticipada de credibilidad y corroboración probatoria, lo que excede el ámbito de la tutela de derecho. En consecuencia, su planteamiento desnaturaliza la tutela al intentar convertirla en un mecanismo de control del contenido de la imputación y de la actividad de investigación fiscal. Con respecto a la alegada ausencia de la imputación necesaria, no es cierto que la investigación se haya iniciado de manera arbitraria ni que carezca de imputación fáctica mínima. Conforme lo ha señalado la autodefensa, previamente cabe precisar que efectivamente se emitió la disposición número 1, donde se disponían actos previos. Conforme lo conoce la autodefensa, esta disposición no inicia la investigación preliminar. Se pidió una aclaración al denunciante, quien presentó un amplio y extenso escrito donde señala los hechos que fue materia de denuncia en este medio televisivo. Ahora, la disposición número 2, de fecha 19 de enero del año 2026, en el considerando D, contiene una imputación clara, expresa y suficiente para la etapa de diligencias preliminares, en la cual se puede identificar, y usted lo puede observar, señor magistrado, en el punto 12 se señala que, de acuerdo con lo antes descrito, la ciudadana Marita Sonia Barreto Rivera, en su condición de fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima Centro y coordinadora de EPICO, habría aceptado o recibido la promesa de un adelanto, de un donativo, el cual ascendería, según la denuncia, pues, a $1 millón ofrecidos por la ciudadana Sara Angélica Goray, con la finalidad
de incidir de manera indebida en el trámite, orientación o el resultado de las investigaciones penales seguidas contra esta última, así como en un proceso de colaboración eficaz en que se encontraba sometida bajo el ámbito de su conocimiento y competencia funcional. En ese sentido, conforme se puede apreciar, señor magistrado, pues, ¿quién es la persona investigada? La señora Marita Sonia Barreto Rivera, quien habría aceptado y o recibido la promesa o el adelanto de este donativo. ¿Cómo habría intervenido? Con la finalidad de incidir de manera indebida en el trámite, orientación o resultados de las investigaciones penales, así como un proceso de colaboración. ¿Cuándo y dónde ocurrió? Este es el marco temporal. Aunque no se consigna una fecha exacta, el marco temporal, señor magistrado, se desprende del contexto descrito, esto es, durante el tiempo en que la investigada ejercía el cargo de fiscal superior y coordinadora de FICO, y mientras se tramitaban las investigaciones penales y el proceso de colaboración eficaz respectivo. Aunado a ello, cabe señalar que el marco temporal sería el año 2023, lo cual se determinará con mayor aproximación mediante la progresividad de la investigación. Esto es, se tomó conocimiento de este hecho de parte del denunciante en una reunión que se había suscitado en Estados Unidos en el año 2023 entre el denunciante y la señora Sara Cura. Conforme así se ha señalado en el punto 3.2.3 de la disposición 2 de fecha 29 de enero del 2026. Esto es un nivel de determinación que es suficiente y constitucionalmente válida en diligencias preliminares, no siendo exigible precisión cronológica cerrada en este etapa. El acto funcional que cuestiona también la autodefensa de la señora Marita Barreto es en su condición de fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima y coordinadora de IFICO. Y además que se encontraban, de acuerdo al denunciante, pues estas investigaciones sometidas al ámbito de su conocimiento y competencia. Es a criterio de este Ministerio Público, pues, que el origen mediático de la información no deslegitima la actuación fiscal, pues la diligencia preliminar busca verificar, señor magistrado, los hechos y no exigir su acreditación plena desde el inicio. Además, esta fiscalía delimitó un marco fáctico concreto sin vulnerar el principio de objetividad. Asimismo, debemos precisar que la imputación comunica de manera suficiente la identidad de la investigada, el hecho atribuido, su intervención, el contexto temporal y el ámbito funcional. Igualmente, debemos precisar en ese sentido lo que varía entre las etapas del proceso, pues no es la existencia de imputación, sino el grado de corroboración y precisión, conforme al principio de progresividad de la investigación penal, como fue señalado correctamente en la disposición número 3 de fecha 29 de enero del 2026, la cual se emitió a requerimiento de la autodefensa. Sobre la supuesta indefensión material. Se descarta la alegada indefensión material, pues la investigada conoce los hechos que se le atribuyen, ha tenido acceso a la disposición de inicio de diligencias preliminares, ha presentado escritos, ha solicitado precisiones, ha cuestionado la imputación y ha interpuesto la presente tutela, pues donde evidencia un ejercicio activo y efectivo de su derecho de defensa. No existe, pues, señor magistrado, indecisión cuando la investigada comprende la imputación y puede contradecirla. La mera discrepancia con su contenido o suficiencia, pues, no configura vulneración constitucional. Más aún debe tenerse en cuenta, señor magistrado, que la recurrente o la autodefensa, la señora Marita Barreto, tuvo la oportunidad incluso de entrevistarse con la señora fiscal a cargo de esta Fiscalía Suprema Especializada, a solicitud propia, mediante escrito presentado el 19 de noviembre del año 2025. Dicha entrevista pues, se llevó a cabo el 4 de diciembre del año próximo pasado, conforme consta en el acta fiscal, iniciándose la misma a las 12 horas con 5 minutos y concluyó a las 13 horas con 6 horas del mismo día. Sobre la alegada imputación sin sustento objetivo, conforme lo sostiene la alegación de la investigada Barreto Rivera de que la imputación carece de sustento objetivo por basarse en el dicho de una persona interesada en una investigación, parte de una premisa incorrecta. En etapa preliminar no se exige corroboración plena ni múltiples indicios,
sino la existencia de una noticia criminal razonable que justifique la verificación de los hechos. El testimonio de una persona involucrada en una investigación, como es el caso del denunciante Torres Cuba, pues es una fuente válida de información, cuya credibilidad debe evaluarse en el curso de la investigación, no de manera anticipada en esta fase inicial. Respecto a este punto, debe precisarse que en la etapa de diligencias preliminares no se requiere una concreción exhaustiva de los hechos, sino la existencia de una sospecha inicial simple. Ahora, sobre la alegada investigación prospectiva que alega la autodefensa. Este despacho supremo sostiene que la investigación se inició sobre hechos concretos con apariencia de licitud y que la falta de corroboración plena es propia de la investigación preliminar, por lo que no existiría investigación prospectiva ni vulneración del derecho de defensa o del debido proceso. Asimismo, la investigada cuestiona que no se le atendió el escrito presentado el 31 de julio de 2026. Perdón, sí, 31 de julio de 2025, perdón. Al respecto, señor magistrado, cabe precisar que dicho escrito ingresó como un caso fiscal nuevo de la carpeta fiscal, ¿no? Debido a que no se precisaba a qué carpeta correspondía y a su vez no había una investigación abierta contra la autodefensa. Sin embargo, por diligencia de parte de la fiscal encargada de ese entonces, dicho ingreso se advirtió que correspondía a la presente carpeta fiscal, motivo por el cual, con fecha 12 de noviembre del año 2025, mediante disposición número 1 de la carpeta fiscal 309, que es la presente, fue anexada a la carpeta fiscal 302-2025. Es decir, ingresa este escrito cuando aún la investigación no estaba abierta y fue a formar parte, se generó una carpeta nueva. Esta es la carpeta 309-2025. Posteriormente se dan cuenta y que no era un hecho nuevo, sino tenía relación con la carpeta 302 y es ahí donde se anexa. Ahora, respecto al escrito presentado por la investigada el 31 de julio, corresponde precisar, señor magistrado, que en el mismo, la autodefensa solicita se informe respecto a una presunta colaboración eficaz de Sara Goray y que se ponga en conocimiento a la Fiscalía de Turno respecto a una supuesta divulgación de dicha colaboración en un medio televisivo. Conforme lo conoce y lo sabe perfectamente la autodefensa, esta información, así por el caso, no se le podía proporcionar. Más aún, no había investigación aún abierta contra su persona, por lo cual la Fiscalía no tenía ninguna obligación legal de notificarle previo, menos aún notificarle una supuesta colaboración eficaz divulgada en medios de comunicación. Conforme lo ha señalado, la señora se queja de que no lo cuestiono, no veo ese medio de televisión que constantemente es hostilizada por este medio de comunicación y cómo es posible que se le haga caso y con eso se aperturó la investigación, lo cual no es cierto, porque se ha tomado en cuenta, si bien es cierto como una fuente abierta, una noticia criminal, también se ha tomado en cuenta el amplio escrito presentado por el denunciante a este despacho supremo. Sin embargo, en base a esta propagación supuestamente de este medio televisivo, nos pide que le informemos con respecto a una supuesta colaboración eficaz que se había dado o se había presentado ante este medio, ante esta Fiscalía Suprema, lo cual es inconsistente con su postura. Pero bueno, sobre los elementos indiciarios que sustentan la imputación. La sola afirmación de la autodefensa de que no existe ningún elemento objetivo de corroboración confunde pues el estándar exigible en etapa preliminar con el propio de etapas posteriores. En esta fase procesal, la imputación se sustenta, señor magistrado, en una hipótesis fáctica razonable, cuya corroboración se persigue precisamente mediante las diligencias dispuestas por este despacho supremo. Exigir la existencia previa de documentos, transferencias o comunicaciones verificadas, pues ello pasearía de contenido la función de las diligencias preliminares. La ausencia de tales elementos en esta etapa no implica inexistencia de imputación, sino la necesidad de investigación, señor. Este despacho, para ir concluyendo, señor magistrado, sostiene pues, que la apertura de la investigación preliminar no es arbitraria, pues el Ministerio Público tiene facultad constitucional para iniciarla ante una noticia criminal razonable, sin requerirse prueba plena,
siendo su finalidad pues verificar la plausibilidad de los hechos y precisar progresivamente la imputación. Ahora, sobre la alegada imputación necesaria en delito de cohecho, conforme lo ha mencionado, ¿no? La autodefensa. Esta fiscalía considera que en el delito de cohecho pasivo específico no es exigible en diligencias preliminares un estándar reforzado de imputación ni la identificación definitiva del acto funcional, basando una hipótesis fáctica razonable sobre una posible intervención indebida cuya precisión se desarrollará pues progresivamente durante la investigación. Sobre la supuesta deficiencia de motivación de la disposición número 3. Este Ministerio Público sostiene que la disposición número 3 no presenta motivación deficiente, pues analizó el pedido de precisión imputativa y concluyó razonablemente que se trataba de una discrepancia con la valoración fiscal propia de la etapa procesal. Asimismo, se afirma que no se vulneró pues, el derecho de defensa, ya que la investigada ha podido ejercer contradicción y formular descargos, y que la imputación pues, no se sustente en la gravedad mediática del caso, sino en una noticia crímenes concreta que requiere verificación. Vamos terminando, señor fiscal, por favor. Y para ir concluyendo con respecto a la carpeta fiscal. Señor magistrado, acá hay un hecho objetivo concreto. A la autodefensa se le entregó copias de todos los actuados hasta el momento en que ella lo pidió. Si bien es cierto, no se le ha hecho en entrega de copias de la carpeta auxiliar conforme, así lo señala la disposición número 4, en el cual se dispone a otorgar copias de la totalidad de la carpeta principal, la misma pues que apuntó la recurrente de la reciente tutela. Por otro lado, en esta disposición número 4 permite a la autodefensa solicitar documentos específicos de la carpeta auxiliar, debiendo simplemente la autodefensa justificar su utilidad procesal. Por tanto, la Fiscalía sostiene que no existe restricción material, sino un mecanismo de control razonable orientado a no comprometer la diligencia judicial. Y esta se sustenta en la apelación número 60-2022 de la Sala Penal Permanente en el Fundamento Jurídico 5.24 de fecha 24 de enero de 2024, donde se señala que la limitación se justifica en la eficacia investigativa y ha sido considerada razonable por la mencionada Sala Penal Permanente, donde señala que exige solicitudes individualizadas. En concreto, lo puede pedir, puede acercarse en cualquier momento al despacho si lo gusta, conforme se también pidió la entrevista con la señora fiscal supremo, pero hasta la fecha no la pedimos, simplemente pedimos que justifique para qué las quiere y nada más, conforme nos amparamos en un pronunciamiento de la Corte Suprema. Por lo expuesto, señor magistrado, este Ministerio Público señala pues que corresponde declarar infundada la tutela de derechos solicitada al no haberse acreditado vulneración alguna al derecho de defensa al debido proceso ni a la exigencia de imputación necesaria. Eso es todo, he concluido. Muchas gracias. Muy bien, señor fiscal, hemos escuchado con atención los argumentos del Ministerio Público. Ahora vamos a dar un derecho a réplica. Por favor, les voy a pedir controlar los tiempos. Se les ha dado amplitud para poderlos escuchar. Les vamos a dar 3 minutos a cada uno, por favor, para los efectos de que puedan resumir el derecho de réplica. Doctora Marita, por favor, 3 minutos tiene. Gracias, su señoría. Bueno, los argumentos de la Fiscalía solamente está tal cual se establece en su disposición 2 y 3. La disposición 3, que es la que absuelve el pedido de aclaración de la imputación, básicamente está sustentada en fundamentos jurídicos formales, pero en ninguna parte argumenta y sustenta los cuestionamientos que ha hecho esta defensa. La disposición 2 y 3, su señoría, existe ausencia de imputación fáctica. Y me remito nuevamente, la Fiscalía dice, es decir, puedo decir en este momento que, con todo el respeto, señor fiscal, que usted es un señor, un gran y honorable fiscal, sin embargo, usted es... Doctor, que no califique por persona, individualice, por favor, la autodefensa. No se Gracias. preocupe, señor. A ver, doctora, por favor, responda solamente por favor el derecho de réplica y no objetivice ningún calificativo, por favor. Correcto, señoría. Muchas gracias. Disculpe, señor fiscal. Solamente lo que quiero figurar es que aquí no se trata de que si este señor Torres Cubas se le ocurrió decir un hecho en un medio de comunicación, es suficiente para abrir una investigación.
Nuevamente, señor, el Acuerdo Plenario 1/2017 exige que la sospecha inicial simple, y no como señala el señor fiscal, exige por parte del fiscal puntos de partida objetivos. Lo dice expresamente en su fundamento 24A de la sentencia plenaria casatoria 1/2017 de obligatorio cumplimiento. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos elementos de apoyo para que el Ministerio Público pueda sustentar esa imputación de la cual yo me pueda defender? Nuevamente, señor, no le estamos diciendo al Ministerio Público, como mal lo ha dicho, que no investigue, que investigue, señor, pero que me permita defenderme sabiendo de qué me voy a defender. Voy a defenderme de la narrativa del investigado, voy a defenderme de lo que este señor se le ocurrió decir sin que, a pesar que la Fiscalía le pidió que corroborara mínimamente dónde, cuándo, cómo, y ya lo reconoció la Fiscalía, señor, acaba de decir que si bien es cierto, dice, se ha consignado la fecha de los hechos, dice el fiscal, se entendería que es durante el tiempo que le tomó ser fiscal superior coordinadora. En ese análisis, señor, también tendría que yo entrar a otra disquisición o una conjetura, porque el artículo 395, el cohecho pasivo, que así lo ha calificado el señor fiscal, sin que exista elementos objetivos, y ya lo he demostrado, señor, un solo elemento que no está mínimamente corroborado como le exige el artículo 334 y el Acuerdo Plenario 1/2017, mínimamente elementos mínimos de apoyo que pueda sobrevivir esta imputación, no la hay. El cohecho dice, el magistrado fiscal que acepte o reciba promesa o ventaja o beneficio a sabiendas que el hecho que es ese hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometido a su competencia. En esa imputación que le he leído, señor, ¿en qué parte dice que ese caso de la señora Sada Goray estaba sometido a mi competencia? Yo he sido fiscal superior coordinador, entonces yo pregunto, ¿de qué me voy a defender? ¿Dónde está en esta imputación mínima de sospecha inicial simple que diga en qué momento fue de conocimiento el caso de la señora Goray a mi competencia? Lo exige el tipo penal, no lo exijo yo, lo exige el tipo penal. El señor fiscal también ha reconocido que dice que hay un marco temporal. Nuevamente, señor, si leemos esa imputación en el fundamento que he señalado, no existe, no está el marco temporal, no está el marco de imputación que haya sido en mi condición de fiscal, que yo haya tenido o a este caso haya estado sometido a mi competencia. No lo dice, y entonces, ¿cómo planteo mi defensa? Que me diga cuál es el mínimo elemento que corrobore ese hecho para yo poder defenderme. No se tampoco el acto funcional no se estableció. ¿Cómo es que yo pude influir o decidir o poder quebrantar mi función para poder favorecer a esta señora Sada Goray? Nuevamente, señor, acá solo hay una narrativa sin estos elementos indiciarios mínimos para yo poder armar mi estrategia de defensa. No la hay. Finalmente, y con esto termino, señor, dice, no se exige la corroboración en grado consumado. Yo no estoy exigiendo eso, solo estoy diciendo, por favor, permítame defenderme como corresponde, pero para ello necesito que me digas qué hecho ilícito habría cometido yo en mi condición de fiscal que haya tenido un caso sometido a mi conocimiento y competencia. Las investigaciones, señor, como es de público conocimiento, no lo hace el fiscal superior, no lo hace el fiscal coordinador. Y hay una autonomía de cada fiscal provincial a cargo de su caso. Entonces, el indicio tendría que ser. Y lo más grave de esto, señor, y con esto termino, este testigo estelar de la fiscalía ha señalado que no sabe qué cosa tenía que hacer para que esta señora Sada Goray me pagara o le pidiera 1 millón de soles para favorecer a Marita Barreto. Y ahí viene otra vez la incongruencia. Y dígame usted, ¿cómo alguien, como un investigado, se puede
defender de una imputación tan incongruente como la que se ha demostrado el día de hoy. Esto, señor, lesiona tremendamente el derecho de defensa y el debido proceso. Gracias. Muy bien, doctora, gracias. También, doctor Zapata, su derecho de réplica. Sí, doctor. Conforme se han apuntado a su despacho, la disposición número 2, donde la apertura de sesión preliminar, y ha pedido de la autodefensa pide la precisión y aclaración de la disposición número 2 que se apertura de sesión preliminar. Y es ahí, señor magistrado, que conforme ya lo he señalado, para que quede claro, es que en el 3.2.3 de esta disposición número 3 de fecha 29 de enero, ahí se señala claramente la circunstancia temporal determinada que se precisa en el año 2020. Pues que no sabemos qué fecha, ya se le ha puesto en conocimiento de la autodefensa. Incluso se señala que tampoco se ha mencionado qué hecho específico se le atribuye, conforme yo lo he mencionado. Es que habría aceptado y o recibido la promesa o un adelanto de un donativo ascendente a $1 millón. Esa es la imputación que se le está haciendo a la INES. Ahora, cabe señalar, señor magistrado, pues que para incoar diligencias preliminares, solo se precisa de la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo para, pues, corroborar o no la afirmación fáctica incriminatoria. Y esto lo señala